a todos y a todas los que nos estáis escuchando y viendo en esta jornada de puertas abiertas de En Familia la UJI. Vamos a empezar ahora, bueno, en primer lugar presentarme, perdón, porque algunos sí hemos coincidido en la sesión anterior, ¿vale? Al ver los nombres de los participantes, pero otros sois nuevos. Soy Esther Climent, de la Unitat de Suport Educatiu, de aquí de la Universitat Jaume I, y os presento a Miguel Ruiz en representación del vicedecanato del grado en estudios ingleses. La sesión que va a presentarnos Miguel en primer lugar, vamos a hacerlo en dos partes. Una primera parte, Miguel explicará en qué consiste este grado y qué opciones os damos desde la Universitat Jaume I, y en la segunda parte abriremos el chat para las preguntas, ¿de acuerdo? Si da tiempo a contestar todas las preguntas, perfecto, y si no nos diera tiempo, ya os lo recordaré también al final, pero mandáis vuestras preguntas a info@uji.es para que no se os quede nada por contestar. La idea es que esta sesión y todas las que iremos en estos 4 días que estaremos con vosotros, es que os ayuden y que no os quedéis con ninguna pregunta, que todo lo que necesitéis saber lo preguntéis y estamos a vuestra disposición, tanto desde las titulaciones, desde los grados, como nosotras desde la Unidad de Soporte Educativo, como mis compañeros de información, para que todo lo que necesitéis lo sepáis. Pues sin más, paso la palabra a Miguel, que nos explicará el grado de estudios ingleses. Gracias, Esther. Espero que se me oiga de forma adecuada. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y gracias a todos por venir a asistir a esta jornada virtual, que también es la primera vez que la impartimos de forma virtual, con lo cual la experiencia es nueva para todos. Como ha dicho Esther, yo vengo en representación del vicedecanato. La vicedecana no podía venir porque tiene exámenes y coincidía en fecha y hora, con lo cual es mi turno daros unas breves explicaciones sobre en qué consiste el grado de estudios ingleses en la Universitat Jaume I. Veréis que las transparencias están en valenciano porque son transparencias que solemos utilizar de manera estándar, pero yo la explicación la voy a dar en castellano y si alguien tiene alguna duda, algún problema de comprensión o de saber lo que hemos dicho, por favor, indicarlo en el chat. Esther me lo comunicará o al final de la charla, pues solvento las dudas que estén en mi mano. En primer lugar, quería mostraros un poco esta transparencia que refleja que el grado de estudios ingleses se engloba dentro de una facultad como es la de Ciencias Humanas y Sociales, que tiene unos nexos de unión. Esta facultad tiene diversos grados, diversas titulaciones, pero todas ellas comparten algunos aspectos como son la comunicación, la enseñanza, la historia, la creatividad, la innovación y sobre todo las lenguas. Y aquí es donde más destaca el estudio del grado de estudios ingleses, pero también incluye aspectos de comunicación, de enseñanza, de historia, creatividad e innovación. Y de ahí esos nexos de unión que quería mostraros. La siguiente de las transparencias lo que quiere reflejar es una duda que suele surgir muy frecuentemente y es qué diferencia hay o en qué se asemejan el grado en estudios ingleses y el grado en traducción e interpretación. Son dos grados distintos, ¿vale? Donde mientras el grado en estudios ingleses tiene una predominancia de preparar a los alumnos para aspectos docentes, el grado en traducción e interpretación, sobre todo, prepara a los alumnos para tareas de traducción e interpretación en diferentes entornos laborales. Desde luego hay un nexo en común, que es el idioma, ¿vale? Como vehículo comunicativo y la lengua franca, que es el inglés, ¿vale? En ambos grados se da más que el inglés, ¿sí? Como después veremos reflejado en el nuestro. Y a partir de ahí, de esos grados, uno puede desarrollar sus especialidades o sus conocimientos a través de formación de posgrado, máster, curso de especialidad. Pero quiero dejar desde el principio claro que no estamos hablando del mismo tipo de estudios y seguramente no con la misma finalidad, aunque uno sí que puede acabar en el mismo lugar de trabajo haciendo uno o el otro, pero la preparación va a ser distinta.
¿Por qué estudiar estudios ingleses o estudios ingleses? Bueno, nosotros pensamos que estamos en un mundo globalizado, donde la enseñanza de lenguas y el aprendizaje de lenguas es vital, donde es necesario saber lenguas y desde luego donde es necesario saber el inglés, porque es la lengua franca, es la lengua que manejamos todos, sea para viajar, sea para comunicarnos, sea para trabajar, para lo que sea. Sí que es cierto que en estos momentos de situación de incertidumbre derivado de la pandemia, podemos poner entre paréntesis un poco todo, ¿no? Lo de viajar, lo de comunicarnos, lo de ir, lo de venir, ¿vale? Pero sabemos que esto llegará un momento en que lo superaremos de forma absoluta y volveremos a la realidad, a la normalidad que todos deseamos. En cualquier caso, el estudiar una lengua es algo que nos va a permitir, ¿vale?, trabajar en el extranjero, pero también conocer nuevas culturas e impregnarnos de ese conocimiento. Además, estudios ingleses va a permitir trabajar desde maneras independientes a dependientes. Es decir, la diversidad de empleo es muy amplia, ¿vale? Creemos que la formación que se imparte a través del grado en estudios ingleses es suficientemente completa y desarrolla un pensamiento crítico y una capacidad de análisis por parte de los alumnos. Y como decía, permite, por un lado, acceder a la docencia en todo tipo de centros de enseñanza de inglés. Pero no solo eso. Ese puede ser un aspecto primordial que nos puede venir a la cabeza, pero no solo eso, sino que también se pueden desarrollar otro tipo de profesiones vinculadas a las lenguas dentro de sectores como el editorial, corrigiendo, editando, o el sector turístico, haciendo de guía turístico, revisando aspectos culturales, el tema de la comunicación y la publicidad, community manager, que ahora está muy de moda, o content manager, o el sector de la importación y la exportación. Tenemos siempre exalumnos trabajando por ejemplo, en la zona de Castellón, en los departamentos de exportación e importación de empresas cerámicas. En cualquier caso, lo que quiero resaltar es lo que pone en esa imagen que tenéis ahí, makes things happen. Todo va a depender de la capacidad que cada uno de nosotros, que cada uno de vosotros, como futuros estudiantes del grado de estudios ingleses, podáis hacer. Aquello que queráis conseguir pasará por vuestro esfuerzo, pero se puede hacer a partir de este grado, seguro. ¿Por qué hacer este grado, estos estudios en la UGI? Bueno, nosotros creemos que la universidad, ahí tenéis una imagen del uso de laboratorios de centros de lengua, pero nosotros creemos que con las herramientas que os da la universidad, nuestra universidad, que es bastante familiar, por decirlo de alguna forma, se puede conseguir, por un lado, un alto nivel de inversión lingüística, algo fundamental en nuestros estudios. Pero, por otro lado, también va a fomentar muchísimo cualquier aspecto como es la creatividad, la innovación o, adicionalmente, la formación en otras lenguas. Nuestra universidad os va a dar todas esas posibilidades. ¿Por qué también estudiar en nuestra universidad? Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido a través de profesores que han impartido clases en nuestra universidad para dar muestra de la calidad del profesorado con el que contamos. Hace unos años teníamos a José Luis Aguirre Sirera, es un excelente autor de novelas, bueno, fue ya fundador de lo que antes de la Universidad Jaume I era el Colegio Universitario de Castellón, pero fue finalista, por ejemplo, en del premio Nadal, ha ganado diversos premios y durante muchos años estuvo impartiendo lengua española en la Universidad Jaume I. O, por ejemplo, Manel García Grau, profesor en su momento de filología catalana, ahora la UGI ostenta un premio de poesía Manel García Grau, y nuestro compañero también recibió diferentes premios y estuvo impregnando las bases de lo que fue la Universidad Jaume I y el grado en estudios ingleses. Y de forma más reciente tenemos un par de profesores, por ejemplo, María Lomar, que es profesora de francés también en los estudios, en el grado de estudios ingleses, y recientemente ha sacado su cuarta novela, que es la que más renombre está teniendo, como es la que tenéis en imagen, se llama Trampantojo. Y seguramente el autor que más pueda resonar en estos momentos, y más prolífico por la cantidad de obras que ha hecho
y sobre todo el premio que recibió hace un par de años, es Santiago Posteguillo, que es profesor de literatura inglesa y profesor de lengua inglesa, de nuevo en el grado de estudios ingleses, de forma activa, a pesar de sus muchos compromisos que tiene con su otra parte de vida, que es la de la escritura. Por lo tanto, una muestra de la calidad de los profesores que podéis encontrar, los que quizás son los más conocidos o reconocidos. Pero además de todo esto, en el grado de estudios ingleses se sustenta principalmente por el profesorado que pertenece al Departamento de Estudios Ingleses. Y ese profesorado suele organizar continuamente y anualmente congresos, cursos, jornadas, y siempre tenemos un seminario permanente para el grado. Y en este seminario traemos siempre gente de renombre, gente importante de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, para impartir y para compartir un tiempo y un conocimiento importante con los alumnos. Y algunos ejemplos de los congresos que hemos celebrado en nuestro departamento, donde han tenido participación, mejor dicho, los alumnos, son los que ahí tenéis, ¿no? Desde el 2016 hasta el 2019 y diferentes aspectos, diferentes necesidades, diferentes objetivos. En todos estos congresos intentamos que el alumnado también participe, se impregne, mejore esos conocimientos que se les dan dentro del grado y que además participen activamente en ellos, pues colaborando en los congresos, conociendo a los invitados, departiendo con ellos, escuchando sus conferencias y demás. El plan de estudios se divide en 4 cursos. Ahí tenéis un poco el ejemplo de las asignaturas que se pueden encontrar tanto en primero como en segundo curso. Y son asignaturas que, pues bueno, revisan y de alguna forma ponen el conocimiento de todos los aspectos que engloba la lengua inglesa. Fijaros, por ejemplo, en primero que tenéis lingüística, pero también tenéis lengua española, lengua catalana, es decir, porque el primero va a ser siempre un curso más genérico. Tenéis tecnologías aplicadas a las lenguas, tenéis inglés escrito, tenéis fonética y fonología, tenéis historia de los países de habla inglesa. Normalmente el primero es un curso donde engloba una variedad mayor y una diversidad mayor de asignaturas, que después van profundizando en segundo curso, como tenéis ahí, empiezan ya las literaturas, las inglesas y las de Estados Unidos, que aparece al final, pero también lingüística aplicada o se incorpora ya alemán o francés como opciones que el alumno puede elegir. Se incorpora también, se profundiza, diría yo, en la expresión oral, inglés académico, la morfosintaxis, que sería una continuación de la asignatura de nociones básicas, etc. En tercero y en cuarto se va evolucionando y de alguna forma se va ampliando el conocimiento de todos los campos. En tercero, de nuevo, tenéis profundización en aspectos lingüísticos como es la semántica o el inglés avanzado, ¿vale? Tenéis otros aspectos como es ya aplicaciones docentes, como es la lingüística aplicada a la enseñanza y adquisición de la lengua inglesa. Seguís también con temas de de literatura, como teatro, también con aspectos lingüísticos de la historia de la lengua inglesa, como es inglés medio y moderno o inglés antiguo, o sociolingüística, que es más actual. Y en cuarto, hay una asignatura solo que es obligatoria, que son aspectos textuales y discursivos. Obviamente hay un TFG, que eso es común a todos los grados, el trabajo fin de grado. Hay unas prácticas que también es común a prácticamente todos los grados. Y a continuación tenéis una serie de asignaturas optativas. Tenéis el itinerario 1 o el itinerario 2. Estos itinerarios que se desglosan en esta transparencia, como podéis ver, uno hace énfasis en las culturas y literaturas en lengua inglesa y el otro es más relacionado con la lengua inglesa y la lingüística aplicada, o lo que también es similar, la aplicación de la lengua inglesa a diferentes contextos, sean empresariales, sean tecnológicos o sean docentes, ¿vale? Mientras que el itinerario 1 de culturas y literaturas, pues por si os podéis fijar, son literaturas del mundo, la poesía y la música, usos del inglés escrito, del inglés oral, literatura, Shakespeare, literatura fronterera, fronteriza y dialectos. Respecto a la movilidad, es otro de los
puntos vitales en este grado, y al cual siempre animamos a las personas a ejercerlo. Fijaros, por ejemplo, hay dos tipos de ayudas que la Universidad, la Jaume I, ofrece. Son ayudas para hacer estancias en zonas como Norteamérica o América del Sur, Asia y Oceanía, y otro tipo de ayudas que son lo que se llaman las Erasmus Plus, las Erasmus+, donde se va a zonas de Europa. Pero aquí es donde tenemos y tendremos alumnos. Siempre, casi todos los años, tenemos alumnos que van a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. El año que viene ya sé con certeza de un par de alumnos que me han dicho que van a Taiwán y a Japón. Por lo tanto, con una ayuda que no os va a suponer el 100% de los gastos, pero sí que os va a ayudar, por eso se llama así, ¿verdad? Os va a ayudar a impulsaros y a animaros a desplazaros a estos lugares, a hacer 6 meses o un año de estudios relacionados con el grado de estudios ingleses que después se os reconoce a la vuelta. Y, por ejemplo, a través del Erasmus Plus tenéis ahí las diferentes universidades con las que ya tenemos convenio, que son de Alemania, de Francia, de Italia, de Suecia, Suiza, República Checa, Reino Unido, Francia, Lituania, Italia y Hungría. Y Chipre, que se me había olvidado. No os voy a engañar porque las del Reino Unido de momento se mantienen, pero tampoco tenemos la certeza de cómo va a continuar esta relación desde que el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea. Pero actualmente se mantienen. Y ya me adelanto a alguna pregunta que pueda surgir, que tampoco os puedo confirmar al 100% cómo va a funcionar el año que viene todo este tipo de ayudas. Lo último que sabemos, pero sabéis que esto es muy cambiante, lo último que sabemos es que la recomendación es hacer este tipo de estancias, sobre todo en el segundo semestre, ¿vale? Porque en el primer semestre es donde tenemos todos, a nivel administrativo, a nivel político, a nivel social, tenemos las dudas de cómo va a proseguir esta pandemia. En cuanto a las salidas profesionales, bueno, antes os comentaba, principalmente docencia, sí, pero no exclusivamente docencia, y eso os tiene que también quedar muy claro. ¿Que queréis ser docentes? Desde luego esta es la opción, la mejor opción. El grado en estudios ingleses es la mejor opción. Pero que no os gusta la docencia o que tenéis dudas, probablemente sea siendo la misma buena opción que teníais antes, ¿vale? Fijaros en dos ejemplos que hemos incluido de personas que han hecho el grado en estudios ingleses. Elina Vilar, ahora es profesora de español para extranjeros en la Queen Mary University of London, y brevemente como testimonio dijo, la carrera, bueno, me permitió perfeccionar la lengua y pasar 7 meses de Erasmus en Alemania. Siempre he tenido pasión por los idiomas y una gran curiosidad sobre cómo enseñarlos mejor y al mayor número de personas. Esa inquietud motivó el inicio de mi doctorado, ya que quería investigar sobre la enseñanza de lenguas en entornos inclusivos, y eso es lo que la llevó a obtener una beca postdoctoral en la King's College de Londres. O el caso, por ejemplo, de Álvaro Subero, actualmente es profesor de comunicación en la American University of the Middle East in Kuwait. Y lo que dice ahí es que sus años de formación universitaria en el actual grado de estudios ingleses le han servido no solo para mejorar sus aspectos lingüistas o realizar una estancia en los Estados Unidos, sino también para enfocar mejor sus intereses académicos e investigadores, incluyendo 3 posgrados y un doctorado que hizo a continuación del grado en estudios ingleses. Además, la carrera le sirvió de base para estar mejor preparado profesionalmente y, bueno, atestigua que así ha podido desarrollar su carrera docente como profesor en lingüística aplicada, tanto en universidades de China, previamente a esta de Kuwait, y ahora mismo en Kuwait. Pero tenéis, como he dicho antes ya, y como repito ahora, diversas salidas, no solo la docencia, como son las 2 primeras, sino también el traductor, personal técnico de mediación lingüística, empresas en el departamento de exportación, editoriales, personal técnico de mediación lingüística, escritores, etc. Con lo cual hay diversidad de aspectos. Bueno, pues para acabar, me gustaría compartir con vosotros un vídeo que hemos acabado recientemente, hace unos meses, donde
hacemos una revisión al grado en estudios ingleses y donde vais a poder ver la experiencia real de 2 alumnas que han hecho el grado en estudios ingleses y también de algunos profesores. Quiero destacar que oiréis hablar a Santiago Posteguillo y también oiréis hablar a la rectora actual de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, porque Eva Alcón es catedrática en filología inglesa y es profesora, en estos momentos no imparte clase porque ya tiene bastante con su cargo de rectora, pero es profesora del grado, ha sido profesora del grado en estudios ingleses. Bueno, vamos a ver si funciona esto. ¿Se ve, Esther? ¿Sí, no? Decidí estudiar el grado de estudios ingleses porque me gustaban los idiomas y era consciente de la importancia que tiene el lenguaje y específicamente el inglés en la sociedad globalizada actual. La UJI es muy familiar y propicia un ambiente de trabajo agradable. El profesorado es muy próximo y está interesado en nuestro éxito académico y laboral como alumnos, apoyándonos y motivándonos en todo momento. Aparte, durante mi paso por la UJI he hecho amistades muy diversas que me han enriquecido como persona. Esta carrera me ha abierto las puertas en diferentes ámbitos, ya que estudios ingleses conlleva mucho más que solo perfeccionar la lengua inglesa. Me ha permitido ampliar mi conocimiento de otras culturas, profundizar en diferentes aspectos de la lingüística y literatura y además la enseñanza en contextos multilingües. Al terminar la carrera, estamos capacitados para mediar en comunicación interlingüística e intercultural. Yo empecé filología inglesa en la UJI en el 2015, sin estar muy convencida al principio de si ese era mi sitio o no, pero poco a poco, gracias a los profesores, al buen ambiente que había con los compañeros en clase, me fue gustando cada vez más y fui aprendiendo muchísimo, pero no fue hasta cuarto de carrera hasta que yo sentí esa chispita, ¿no? Como esa emoción de qué es lo que realmente yo quería estudiar y lo que yo quería ser. Y fue gracias a la optativa de empresariales que tenemos, gracias a la que yo descubrí realmente que me interesaba estar en ese mundo porque yo no me quería dedicar a la docencia. Decidí estudiar el máster de élite en la UJI, me empezó a gustar mucho más el mundo de la empresa y demás y decidí solicitar una beca para trabajar en Torrecit y tuve la gran suerte de poder hacer mis prácticas con ellos. Y la verdad es que estoy muy agradecida a todo el apoyo recibido. Desde el primer momento te sientes como que formas parte de ellos y no eres una persona más que está allí. Te acogen y te sientes muy querido. Estoy muy satisfecha con el buen rollo que hay, el buen ambiente. Y la verdad que yo estoy muy agradecida por esta oportunidad. Universitat Jaume I es un campus nuevo, moderno, todo centralizado, todos los edificios están juntos. Un estudiante que llegue de bachillerato a estudios ingleses lo que va a notar, yo creo que rápidamente, es una gran internacionalización que tiene esta universidad. Hay estudiantes de muchísimos países de Europa y de países con los que la UJI también tiene convenios, o sea, Estados Unidos, Corea, Japón. Y todo esto dota de un ambiente muy internacional y muy multicultural a las clases de estudios ingleses. Us trobareu un ecosistema d'aprenentatge molt pròxim a l'estudiantat. Apostem per les pràctiques com a element imprescindible que vos ajudarà a insertar-vos en el món professional. Apostem per la internacionalització i tindreu en este grau múltiples possibilitats de conèixer altres llengües, altres cultures i utilitzar l'anglès com a mitjà de comunicació. It's very nice. The campus is huge and very beautiful.
Also, the professors are very friendly to us, and the equipment is very good. I would definitely recommend it. I love the life here. I like Spain, but especially Castellón. I recommend it to students, especially because the prices are pretty reasonable. And also it's pretty quiet city where you can kind of relax, and the beach is nearby. Anyone who's considering coming to here in the future, I definitely recommend you. Come to Castellón. Las salidas profesionales del grado de estudios ingleses son notables porque el inglés sigue siendo la lengua internacional de comunicación hoy día. Un estudiante que se gradúe en estudios ingleses va a conseguir dominar la lengua internacional por excelencia. Podran preparar-se per a insertar-se en un món professional molt variat i divers, com pot ser el món de la docència, el món de la traducció, el món de l'edició de textos, de la mediació intercultural. Aquells que esteu interessats en encetar la investigació podreu apuntar-vos al nostre programa Estudia Investiga i formar part d'un grup d'investigació des del primer moment que comenceu a estudiar estudis anglès. If you like languages, especially English, don't hesitate. Choose English Studies. Bueno, pues esto es un poco todo lo que tenía. Perdón. Ahora. Las cosas del directo. Si te parece, pasamos a las preguntas, Miguel, que sí que hay algunas. Sí. Perfecto, a ver si las puedo contestar. Vale, pues bueno, mira, Iván nos pregunta que la asignatura de crítica práctica, ¿en qué consiste? ¿Es parecida a filosofía? No, crítica práctica es, digámoslo así, la primera asignatura que tiene relación con la literatura. Es donde se va a dar un poco la base de qué es la literatura, por qué interesa la literatura, qué aspectos vamos a ver en el resto de cursos sobre literatura. Sería un poco los fundamentos de la línea literaria que integra el grado en estudios ingleses. Iván, si no te ha quedado claro lo que sea, lo vuelves a decir, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta de Andrea, que nos dice que si se elige el francés o el alemán, ¿en qué curso se imparte? El segundo. El segundo es cuando, si mal no recuerdo, además en la transparencia que os he puesto, fijaros que es en segundo curso cuando se tiene la opción de elegir alemán o francés. Y otra pregunta de Iván Gil también, que dice, generalmente a los alumnos les cuesta mucho adaptarse a memorizar en inglés asignaturas como literatura. No, a ver, lo interesante que tiene este grado es que en primer curso el 100% de las asignaturas no son en inglés, en primero, porque hay otra serie de asignaturas, repito, como las que tenéis ahora, pues yo qué sé, nuevas tecnologías o lengua española o lengua catalana, que se imparten en la lengua española o en la lengua catalana o en la lengua que elija el profesor en nuevas tecnologías, o historia de los países de habla inglesa, que la imparte normalmente una persona del departamento de historia, pues en castellano y demás, ¿no? Incluso la de lingüística se imparte, es anual y se imparte por dos profesores habitualmente, y uno la imparte en castellano y el otro profesor en inglés. Por lo tanto, la inmersión en la lengua inglesa es progresiva.
Eso es fundamental para que a nadie le coja un poco el miedo ese inicial de decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como la pregunta que muy bien ha hecho Víctor, creo que has dicho. Poco a poco te vas integrando y llegará un momento, sin darte cuenta, que tú serás capaz de, primero, asistir a las clases, que te impartan las clases en inglés, tomar los apuntes en inglés, estudiar en inglés, etcétera, etcétera, sin mayor problema. Por lo cual, los exámenes los vas a hacer en inglés porque es la lengua que has usado para estudiar. No te va a suponer ningún tipo de problema mayor que, pues bueno, obviamente el intensificar las horas de exposición a la lengua inglesa. Nada más, pero no resulta complejo. A ver, otra pregunta de Andreu Torrat que nos dice, haciendo la modalidad de bachillerato social, ¿se puede hacer la carrera sin problema? Pues yo entiendo que sí. A ver, es una carrera donde, no lo he dicho al principio, porque a veces se dan cosas por supuestas que no las nombramos, ¿no? Pero primero te tiene que gustar el inglés, segundo te tiene que gustar aspectos de las ciencias humanas y sociales, como es leer, porque hay mucha lectura, como es lo que es la interacción, porque es necesaria para mejorar en la lengua, este tipo de aspectos humanos, con lo cual yo no creo que... a ver, hay gente que incluso habiendo hecho una especialidad más de ciencias en bachillerato, ha acabado haciendo el grado en estudios ingleses, con lo cual el bachillerato social no creo que sea mucho más ajeno, ¿vale? A lo que pueda ser el grado en estudios ingleses. María Lidia Jarque nos pregunta si solo el francés se da en segundo curso. Inicialmente es lo que está previsto, pero eso no quita, sí, es así, se da solo en segundo, pero eso no quita que uno pueda seguir profundizando. De hecho, nosotros recomendamos que se sigan profundizando en otras lenguas, que uno no se quede solo con el conocimiento de inglés. Y en la Universidad Jaume I hay un excelente servicio que recomendaría a todo el mundo que esté vinculado a la Jaume I o no, que es el Servei de Llengües. En el Servei de Llengües se ofrecen cursos presenciales, cursos virtuales. Los presenciales a un precio de verdad que es accesible al 100%, y después estamos cerca de la Escuela Oficial de Idiomas, que es otra posibilidad para profundizar en cualquier lengua que nos convenga o que nos interese. Pero desde luego, desde el primero cualquier profesor que le preguntéis del grado en estudios ingleses os va a animar a que no os quedéis única y exclusivamente con la lengua inglesa, que esa sí es la principal dentro de vuestra titulación universitaria, pero desde luego que empecéis a estudiar otras lenguas, otras lenguas. La Unión Europea ya hace muchos años que está promoviendo la idea de que se tienen que saber 2+1. 2+1 significa, pues al final, 3 lenguas extranjeras o 3 lenguas de un componente importante y que puedan funcionar a nivel internacional. Y una última pregunta, a ver si alguien se anima a hacer más. La última dice, ¿el francés y alemán es optativo o es una asignatura obligatoria? El francés y el alemán, fijaros que es formación básica, ¿vale? Formación básica. Por lo tanto, se entiende que es una obligatoria, ¿vale? Tenéis que elegir una u otra, ¿de acuerdo? Después hay otra pregunta que suele surgir, porque hay gente que dice, bueno, pero es que yo ya he estudiado y tengo un nivel. No os preocupéis por el nivel, porque el profesorado suele hacer una adaptación curricular dentro de esa asignatura, porque somos conscientes de la diversidad de niveles que nos vamos a encontrar. Entonces, cada uno va a hacer la asignatura de manera que avance desde el nivel como punto de partida, desde el nivel básico en el que tenga, o desde el nivel inicial, o desde el nivel medio que tenga. Hay más preguntas. Miguel, seguimos. Dice, ¿el año próximo se impartirán clases presenciales o serán online? A ver, esto es el tema del millón. Si esta pregunta supiésemos responderla hoy, ya estaríamos por delante de lo que dice el Ministerio o incluso la Consellería. Lo cierto es que en estos momentos estamos trabajando con las posibilidades. La recomendación que tenemos actualmente es que se imparta el máximo posible de manera presencial.
y el máximo posible puede ser el 100%, pero nosotros estamos barajando la posibilidad de que sea al menos el 50%. Eso significa que nosotros vamos a proponer, y os lo digo tal cual porque está todavía en el horno, vamos a proponer que los alumnos de primero tengan un porcentaje al menos del 50% aproximadamente de presencialidad en el aula, ¿vale? Pero nosotros como grado lo proponemos, eso va a la Facultad de Ciencias Humanas, que tiene que aprobarlo o no, después tiene que ir al rectorado, que tiene que aprobarlo o no. Pues hay un proceso administrativo que ya no sabemos cómo va a concluir, pero nuestra intención es que al menos el primer semestre, y repito, esas son las recomendaciones de la universidad, sea el mayor porcentaje posible presencial. Si las cosas van bien, se puede aumentar sobre la marcha. Si las cosas se tuercen, porque hay mucha previsión en el ambiente, pues se puede adaptar para que se continúe de forma virtual. Muy bien. Y una última pregunta. ¿El latín es una asignatura dentro de la carrera? No, no. No hay latín que yo recuerde y que yo sepa, aunque pueda estar equivocado, pero no. Hay lengua española, hay lengua catalana, hay lingüística, pero latín per se no. Sí que es cierto que un conocimiento de latín siempre ayuda a algunos pequeños aspectos y algunos pequeños matices de la lengua, pero no es fundamental y no es necesario. De momento no hay ninguna pregunta más. ¿Alguien se anima a preguntar alguna otra cosa? Que no se os quede nada en el tintero porque es importante tener toda la información de primera mano. ¿Nadie? Bueno, de todas maneras os recuerdo que si a alguien se le ocurre alguna pregunta o en alguna otra sesión a la que os conectéis. Bueno, sí, hay otra pregunta, Miguel, antes de acabar. Claro. Dice, al acabar la carrera, ¿podría dar clases de español o catalán dentro de España? A ver, para dar clases de español o catalán... Dentro de España, pregunta, ¿eh? Sí, la idea es que no sea posible, ¿vale? La idea es que no sea posible porque tú acabas con el grado de estudios ingleses y lo que puedes dar es inglés. Pero imagínate que lo que quieres dar en inglés, y ahora vuelvo otra vez a tu pregunta, pero imagínate que lo que quieres es impartir docencia en inglés, de inglés, ¿vale? Para eso, si tú optas por un trabajo en un colegio privado, quizá o concertado, quizá no te lo pidan, pero normalmente para enseñar inglés tienes la obligación de hacer lo que se llama un máster profesionalizador o profesionalizante, que es el máster que llamamos de secundaria, el máster, el profesorado de educación secundaria y demás. Entonces, tienes que hacerlo de forma obligatoria. Hay algunos másters que son obligatorios. Por ejemplo, los abogados tienen que hacer un máster para poder colegiarse, ¿vale? No para poder ejercer de otra manera, pero para poder colegiarse y estar colegiado. En vuestro caso, para poder optar a unas oposiciones, ¿vale? Como profesor de secundaria, y seguramente yo creo que ya lo están pidiendo en los privados y en los concertados, tienes que tener el máster de secundaria. Eso habiendo estudiado el grado en estudios ingleses. Para impartir español o para impartir catalán, yo imagino que va a ser lo mismo. Ahora bien, es posible, altamente posible, que haciendo este grado, después puedas hacer el máster de secundaria con una especialidad distinta y presentarte a unas oposiciones con una especialidad distinta. Por supuesto. Así es, Miguel. Sí, sí. Por supuesto, o sea, sin problema. En estudios ingleses puedes presentarte a una oposición de catalán o para ser profesor de español. Pregunta también el mismo chico que si para ser profesor de catalán o de español fuera de España, si este grado le valdría. Yo te recomiendo, a ver, para ser profesor de español, yo creo que depende de dónde vayas, ¿vale? Depende de dónde vayas. Yo te puedo hablar de casos concretos. Tenemos un exalumno que se pasó varios años dando clases de español en Vietnam, ¿vale? Y no tenía ningún otro grado adicional. Ahora bien, también te digo que hay gente que quiere dar clases de español en Estados Unidos y tiene que estar avalado por el Instituto Cervantes. Y para estar avalado por el Instituto Cervantes necesitas hacer un posgrado que te acredite, un posgrado que a veces es máster, a veces es un curso de especialización, que te acredite para impartir docencia en castellano o en español. De hecho, en la UGI hay un posgrado de este tipo
que te permite dar clases de español posteriormente. Pero vas a necesitar, y en catalán va a pasar lo mismo, vas a necesitar un posgrado, vas a necesitar un plus, además de este grado, para poder impartir clases de catalán o de español en el extranjero. Pregunta también si se podría hacer un doble grado con estudios catalanes o estudiar 2 carreras a la vez. Pues no está contemplado en la UGI. En la UGI no tenemos nada Claro. esta especialidad. Sí que es cierto que hay alguna universidad, bueno, a ver, tenemos en la UGI algún doble grado, pero en nuestra facultad yo no recuerdo que tengamos. Hay algún doble grado de Derecho y de Administración de Empresas, por ejemplo, en la Facultad de Jurídicas, y algún doble grado en la escuela, pero en nuestra facultad no, y en este caso en concreto de estudios ingleses no disponemos del doble grado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien necesita saber algo más? Bueno, pues mientras a alguien se le ocurre, si no os voy recordando lo que os decía antes, que cualquier cosa que se os ocurra a partir de esta charla o de otras a las que os conectéis y penséis que se me olvidó preguntarlo en la charla de estudios ingleses, podéis mandarlo a info@ugi.es, que además lo habíamos escrito a la parte de arriba del chat, todos lo tenéis escrito, y os contestaremos a lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Agradecer a Miguel el vídeo que nos ha presentado, que nos ha hecho que podáis ver nuestro campus, nuestros edificios, nuestros laboratorios, que muchas veces, si hubiéramos hecho la jornada de forma presencial, hubierais tenido la oportunidad, pero como estamos aquí a través de estas pantallas, nos limita mucho el que conozcáis pues, este campus tan bonito que tenemos, pero gracias al vídeo de Miguel, pues sí que habéis podido disfrutarlo. Hay otra pregunta, Miguel, dice, si al acabar estudios ingleses estudiara estudios catalanes, ¿había asignaturas convalidadas? Pues no podría asegurártelo y no me atrevería a asegurártelo. La razón es la siguiente. Tú primero tienes que ver dónde vas a hacer los estudios catalanes, que puede ser la Universidad de Barcelona o la Universidad de Valencia, que creo que sí que existen, y entonces esas universidades te dirán qué es lo que te convalidan de los estudios que tú aportas. Con lo cual, claro, como nosotros no tenemos, no podría decirte. Si tuviésemos, sí que te diría, pues bueno, habitualmente pasa esto, pero no podemos decirte. Siempre es, complementando la información que ha dado Miguel, siempre es la universidad que te recibe la que te dice lo que te convalida de lo que tú le aportas, ¿de acuerdo? Entonces no podemos dar esta respuesta que nos preguntas, Andreu. Y en estudios españoles, pregunta ahora, pues pasa exactamente lo mismo. Lo mismo. Depende de la universidad de destino a la que quieras ir a hacer esos estudios. Ellos son los que deciden, tienen a veces unas tablas. A veces hay universidades que tienen unas tablas de reconocimiento ya publicadas. Yo recuerdo, por ejemplo, la UNED suele tener unas tablas de reconocimiento publicadas, no sé el resto de universidades, pero es cuestión de mirarlo. Algunas asignaturas, pues sí, las asignaturas genéricas, pero pensar que, por ejemplo, por haber estudiado tú literatura inglesa o literatura norteamericana, te la van a convalidar por una literatura española, parece que no tiene mucho sentido. Hay otra pregunta de Marta ahora que nos dice, ¿a qué trabajos puedes optar estudiando estudios ingleses? Bueno, ¿Recuerdas un poco, Miguel? Sí, pues mira, como os decía desde el principio, sí que es cierto que parece que la salida más importante y más relevante, y los números también así lo atestiguan, es la docencia de lengua inglesa, la docencia de asignaturas de inglés, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, no os cerréis solo a eso. En el vídeo, además, os nombran, tanto Santiago como Eva, os nombran varias posibilidades, pero en una de las transparencias, fijaros, dentro del sector editorial, como editor, como revisor, como proofreader, como copywriter, que se les llama, que a veces no tienen la nomenclatura o el término en castellano, en el sector turístico como gestor cultural, como guía turístico, en el sector de la comunicación y la publicidad, pues lo que os comentaba, que os he dado los ejemplos del Community Manager y del Content Manager, pero como comunicadores. Y en el sector de la importación y la exportación, pues tenemos muchos alumnos que al final han empezado al menos su trayectoria laboral o han acabado, están allí trabajando desde hace ya varios años en departamentos de exportación e importación, no solo, por ejemplo, de la empresa cerámica, que es la que más abunda alrededor de la provincia de Castellón, pero en su momento era de la empresa de la madera. Yo sé que hay gente trabajando ahora en
en Alemania recientemente, porque lo vi hace unos días, en una empresa de farmacéutica en Alemania y porque ha complementado su conocimiento de inglés con el conocimiento de alemán que ha adquirido, o gente que está trabajando en logística, por ejemplo, en Amazon en Barcelona, ¿no? Es decir, al final un poco no conoces a todos los estudiantes ni cuál es la trayectoria de todos los estudiantes, pero cuando tienes esa información te das cuenta que no solo la docencia es la única salida, que es la más importante probablemente, pero que desde luego no es la única. E insisto con lo que decía antes, en muchas ocasiones se demuestra también que sabiendo inglés, sabiendo los conocimientos que se imparten en el grado de estudios ingleses, y si a eso le añadís una segunda o una tercera lengua, eso abre muchísimas puertas. Gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no hay más preguntas. Pues muy bien, perfecto. Pues nada, cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarnos, en info@ugi.es, y en cualquier otra sesión os podéis conectar a cualquier otra que os interese y seguiremos contando cosas. Gracias a Miguel por esta horita que nos has dedicado y bueno, saludos. Gracias a todos. Gracias.